Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Escuela de Oración número 23. Don Francisco, hoy toca recapitular un poquito porque sencillamente vamos a comenzar capítulo nuevo. Vamos a recordar cómo veíamos en aquella introducción tan lejana ya, la oración como don, alianza y como comunión. El capítulo primero que se nos ha pasado así rápidamente, pero aprendiendo mucho, la revelación de la oración, donde aprendimos del Antiguo Testamento y los grandes personajes, desde la misma creación, pasando por Abraham, Jacob, Moisés, David, Elías y los profetas, la conversión del corazón, el libro de los Salmos. Nos metíamos en el artículo 2, en la plenitud de los tiempos, y ahí era el mismo Jesús que decía: yo oro, yo enseño a orar y además escucho vuestra oración. Último modelo que nos ponía a Madre, a la Virgen María, la oración de la Virgen. Y tercer artículo ya, en el tiempo de la Iglesia, hemos ido viendo cómo esta oración se ha ido manifestando y creciendo en el tiempo de la Iglesia bajo distintas formas y estilos, culminando la última escuela con la oración de alabanza, entre ellas la principal, la Eucaristía, que nuestro arzobispo decía abarca todas, y así es. Bendición, adoración, petición, intercesión, acción de gracias y todo, alabanza, para gloria de Dios. Entramos hoy en el capítulo segundo. Si el primero fue la revelación de la oración, este capítulo segundo es la tradición de la oración. El mismo esquema, 3 artículos, preciosos todos. Primero, fuentes de la oración, camino de la oración y maestros de oración. En las fuentes de la oración, la palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia, las virtudes teologales y el hoy litúrgico, el kairos, podríamos decir, ese momento particularmente propicio en el que Dios actúa en tu vida a través de la oración. Por tanto, hoy veremos los 3 primeros números introductorios a este capítulo, los 2 primeros y el primero de la primera parte. Muy sencillo, hay que querer orar, hay que aprender a orar. Hemos visto ejemplos en la Escritura. Además de la Escritura, la tradición de la oración cristiana es una de las formas de crecimiento de la tradición de la fe, pero necesita de nuestra parte contemplación, estudio y comprensión de todas las realidades espirituales. Y en tercer lugar, esto es gracias a alguien, el Espíritu Santo, el agua viva que en el corazón de cada persona orante brota para la vida eterna. Termino como siempre con una referencia del Papa Francisco, en este caso el miércoles 23 de enero, en la audiencia de este mismo año. La tradición es el río de la vida nueva, que viene desde los orígenes de Cristo hasta nosotros y nos inserta en la historia de Dios con la humanidad. La tradición cristiana es rica de experiencias y de reflexiones sobre la oración con la Sagrada Escritura. En particular, nuestro obispo nos ha hablado mucho y nos hablará detenidamente, se ha consolidado el método de la lectio divina, tan fácil como lo trabajamos en nuestros grupos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? Con este texto, ¿qué le digo yo al Señor? ¿A qué me llama desde este encuentro, desde esta oración? Escuchamos la catequesis número 23. Pues como se nos acaba de hacer una síntesis, vamos a entrar en el capítulo segundo de la tradición de la oración. O sea, ¿qué dice la Iglesia en estos 21 siglos sobre la oración? La oración no se puede dejar a la improvisación. Decía el padre Larrañaga que quien reza todo improvisadamente, su vida también será improvisada y su amor también brotará de una manera improvisada, pero no tendrá la profundidad y la madurez que exige también la oración cristiana. Mirad, hoy vamos a comentar, como nos han dicho, 3 números solos, pero 3 números solos muy profundos. Yo siempre he dicho que a orar se aprende orando. Esto es algo que está en todo lo que estamos haciendo en nuestra escuela diocesana de orar. A orar se aprende orando. Siempre comento que a Juan Bosco le decían: ¿y cómo os aprendes tus chicos a nadar? Dice: yo les tiro al agua. Porque mientras que no se tira uno al agua, a la piscina, no aprende a nadar. Puede saber
cómo moverse un brazo, cómo moverse otro, cómo mover la cabeza, todo fuera del agua. Pero eso no es nadar. Para nadar, para orar, hay que tirarse a la piscina, hay que aprender a orar orando. Nos pasamos toda la vida que somos como teóricos de la oración, pero no oramos, no tenemos esa pasión que nos da la oración. Por eso vamos a tener como estas sugerencias para que la próxima catequesis, si Dios quiere, pasemos ya a aterrizar cuál sería la tradición de la oración, que la primera que te propone la Iglesia es la palabra de Dios. Pero todo lo que te dice para orar, pues ya prácticamente ha ido saliendo durante estas catequesis que estamos diciendo. En el 2650 dice así: la oración no se reduce al brote espontáneo de un impulso interior. Para orar es necesario querer orar, claro. Mirad, en mi época, no es que sea muy mayor, pero recuerdo que se decía, todo es oración. ¿Para qué voy a rezar? ¿Para qué voy a la capilla? ¿Para qué voy a dedicar una hora de oración, un tiempo de oración? ¿O para qué voy a saborear la liturgia de las horas, los laudes, las vísperas? ¿O para qué voy a hacer una lección divina? Si todo es oración. A mí aquello no me cuadraba. No todo es oración. O mejor dicho, todo es oración si tengo vida de oración. Entonces sí. Pero tú dile, por ejemplo, a un matrimonio, a unos amigos, que todo es estar uno con el otro, todo es encontrarse, ¿no? El amor requiere un encuentro personal, íntimo, si no, no hay vida. Hay que encontrarse. Y con el Señor pasa lo mismo. O sea, si yo digo, no, todo es oración, es como si le dices al marido, usted está trabajando por sus hijos y está usted haciendo una labor fantástica y usted quiere mucho a su mujer, pues ya está todo ahí. Usted le quiere, piensa en ella, todo es oración. No, todo es oración. Todo es oración cuando tengo tiempo para la oración. Lo que no se dedica tiempo no es importante en mi vida. Si yo no dedico tiempo a Dios, si yo no dedico tiempo a mi familia, si yo no dedico tiempo a mis amigos, si yo no dedico tiempo a los hermanos, es porque para mí eso no tiene importancia ninguna. Por eso fijaros lo que dice, no basta solo con saber lo que la Escritura revela sobre la oración. Por eso no hemos querido hacer unas catequesis muy teóricas, porque al mundo nuestro hoy le gusta mucha teoría a veces, pero lo que no quiere uno es pasarse aburrido un tiempo en la oración, dedicar tiempo a estar con el Señor, como estamos aquí en la adoración perpetua, estar mirando como Él te mira, que diría Santa Teresa de Jesús, estarse amando al amado, porque cuando llega un momento en que no sentimos sobre todo no tanto emoción, sino algo que es todavía más bajo, la emotividad. Cuando parece que no hay emotividad en nuestra oración, parece que esa oración no es auténtica. Entonces hay que aprender a orar. Es decir, hay que saber que tiene una metodología, que tiene un arte la oración, un arte, como tiene el amor. También en el amor hay un arte. Amar hay un arte y educar hay un arte. No, los niños se educan espontáneamente. No, mire usted, tendrá que ponerle un horario, tendrá usted que decirle una serie de cosas, tendrán que enseñarle cómo comer, tendrán que enseñarle cómo estudiar, tendrán que enseñarle que por la mañana hay que levantarse para ir a la escuela, aunque no tenga gana. Es un arte. Hay el arte de orar, es lo que queremos aprender en nuestra escuela diocesana de orar, porque sabemos que el que descubre el arte de orar en la oración ha descubierto probablemente el mayor tesoro de su vida, porque es el encuentro con Cristo, porque claro, todos hablamos, hay que encontrarse con Cristo, el encuentro con Cristo me dio la vida, Cristo te cambia la vida, Cristo es lo más maravilloso del mundo, lo mejor de tu existencia, todo eso es de acuerdo, pero uno dice, pero como yo no me ponga a orar, como no dedique tiempo a la oración, por eso dice, es necesario también aprender a orar, dice, pues bien, por una transmisión viva, la sagrada tradición con mayúscula, el Espíritu Santo en la Iglesia creyente y orante, dice la Dei Verbum del Vaticano II, enseña a orar a los hijos de Dios. Mirad, os he dicho muchas veces que si uno entra, por ejemplo, en el Evangelio hay muchas formas, pero el Señor educa y enseña a orar. A mí siempre me fascinan tres personajes que son como tres formas de orar que yo los he hecho también mío en mi vida. Reconozco que habrá muchísimos más. Por ejemplo, me encanta María de Betania a los pies de Jesús.
que cumple el precepto principal de los israelitas, que también va a recordar Jesús. Escucha, Israel, Shema Israel. Aquella mujer, a los pies de Jesús, escucha la palabra, no tiene prisa, se emboba con el Señor, como decía Teresa de Jesús, vivía embobada con el Señor. Estaba allí a sus pies, no tenía prisa. Y por eso es una oración que la oración descubre lo que significa mirar como Él te mira. Mirad, Santa Teresa de Jesús, ahora que vamos a vivir este tiempo santo del Tríodo Pascual, de la Semana Santa, ella cambia su vida mirando un Cristo muy llagado, una mirada de amor, una mirada de fe, una mirada de esperanza. A veces la oración es como hace una madre con su hijo, se tira horas y horas mirándolo. No le dice nada, tampoco el niño dice nada, pero esa mirada le da una serenidad, da un gozo. Por eso esta sería como la primera forma de oración. Y yo oro muchas veces así. Creo que es la oración de adoración también. Ponerse a los pies de Jesús, Señor, vengo a estar contigo, a aburrirme. ¿Qué no pasa absolutamente, aunque dediquemos unos cuantas catequesis cuando toque su momento a las distracciones de la oración, que tanto ha preocupado siempre en Oriente y Occidente, y que no tiene más importancia que la que nosotros queramos darle, porque es normal que en la oración también uno se distraiga. Vosotros habéis visto cuando antiguamente iban las mujeres, la habéis visto a veces en las películas, iban las mujeres a por agua a la fuente. A veces la mujer se ponía a hablar con la compañera que tenía al lado, pero eso sí, había que situar bien el cántaro debajo de la fuente, debajo del caño. Y cuando caía el caño, pues seguían hablando, a lo mejor no estaba muy atento a cómo caía el caño, pero en un momento decía, ya está, y ponía al otro, si llevaba más. Pues algo parecido ocurre con la oración. O sea, me pongo a tono con el Señor, estoy a sus pies, porque aprendo tantas cosas. ¿Por qué Marta se ponía tan nerviosa? Porque el amor que se hace servicio, como el que hace Marta, que es un amor auténtico también y maravilloso, pero tiene el peligro de entrar engrosando la unidad de quemados intensivos en la Iglesia. Tanto hace, tanto para acá, tanto para allá, tanto... Y a veces no queda más remedio que hacerlo. Pero es curioso, sin embargo ella no se quema. Habría tiempo para todo. Probablemente es verdad que si las dos se quedan allí mirando, hubiese dicho el Señor, hombre, ponme un cocido por lo menos, ¿no? O ponme unos huevos fritos con patata, porque claro, estamos aquí, vamos a morirnos de hambre. Pero no hacía falta que eso le dijese Jesús. Pero es importante esta clave. Me encanta cómo ora San Juan. El amor que se hace oración en la Eucaristía. La Eucaristía celebrada, comulgada y adorada. ¿Por qué me encanta la oración de Jesús, de Juan en la Eucaristía? Porque es una oración en silencio, recostar la cabeza sobre el pecho de Jesús, que por cierto no era una cosa muy llamativa, porque normalmente, como vamos a ver el Jueves Santo en la misa de Cena Domine, todos los apóstoles se sentaban, porque las cenas duraban 3 horas, las cenas judías, y se sentaban todos alrededor. Si habéis visto la película de Jesús de Nazaret de Cefirelil, lo plasma muy bien. Y entonces era normal que como estaban tanto tiempo, pues que él recostase en algún momento en el pecho de Jesús, como un gesto de amistad, ¿no? Pero es hermosísimo porque uno aprende de esta oración algo bellísimo, y es la oración que se hace contemplación, hemos dicho, la oración que se hace ternura, la oración que se hace sin palabras. Mirad, en la oración vale más un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Es el fariseo, cuando llega ya a la oración que hace allí en el templo, y lo que va en la oración es a contarle a Dios lo bueno que es, esa oración no sirve para nada. Y además, cuando le contamos a Dios casi siempre lo bueno que es Él, le decimos lo malo que son los demás. Y aquel sí que es malo, aquel que es un adúltero, un fariseo, aquel sí que es un... Siempre nos suele pasar. La oración le agrada a Dios cuando en el silencio, como pasa a San José, que estamos celebrando aquí, y hemos puesto durante estas catequesis siempre la figura colosal de San José, pues es eso, es decir, es estar ahí. A veces la oración es pues como aquello que cuenta precisamente el catecismo que venía al principio, aquel que en Ars iba, se pasaba un rato, 1 hora allí con Jesús en el sagrario. El santo cura de Ars le dice, ¿cómo oras tú? Dice, yo, pues mire, yo le miro y él me mira, y así me tiro un rato largo. Pues la oración es esto también lo que nos enseña Juan. Juan nos enseña una oración
que descansa. Por eso San Juan, porque hace esa oración descansada en el corazón eucarístico de Jesús, es por lo que aguanta el escándalo de la cruz. El único que está junto a la cruz de los apóstoles es Juan. No está ninguno, ni Pedro, ni Santiago. ¿Por qué? Porque solo podemos digerir los sufrimientos de la vida cuando tenemos mucha sintonía con Cristo en la Eucaristía. Por eso qué importante es esa hora que hacéis todos aquí en vuestra adoración perpetua, dedicar una hora a la semana, 2 horas, a estar con Jesús, a mirar a Jesús. Y la tercera, que a mí me encanta, protagonista en la oración, es Tomás, que vamos a contemplarlo en la Pascua. Tomás es la oración arrodillada y tocando el costado de Cristo. Señor mío y Dios mío. Es otra oración. Es una oración que brota de nuestras incredulidades, de nuestros cansancios, de nuestros agotamientos, de nuestros problemas, de nuestras dificultades. Es esa oración que brota de todo eso. Y entonces, ¿qué pasa? Pues a veces nos pasamos la oración como Tomás, Señor mío y Dios mío. Mirad, Tomás es más privilegiado que Juan, que hemos visto antes, porque Juan recuesta la cabeza sobre el pecho de Jesús, pero es que Tomás le toca el corazón a Cristo. Por eso se queda derretido de amor. Señor mío y Dios mío. Pues estas 3 claves de oración, la pedagogía divina a través del Espíritu Santo nos enseña a orar de esta manera, o a los pies de Jesús, Shema Israel, o recostando la cabeza sobre el Señor en la Eucaristía, y entonces la Eucaristía se convierte en nuestro descanso, o lo que es lo mismo también, y esto es precioso, también a veces reconocemos y vemos en estos momentos como también la Eucaristía también nos lleva a tocar su corazón, a palmar su corazón en ese gesto tan bonito del cenáculo, donde con Cristo resucitado, porque es el único Cristo que nos encontramos en la oración y la Eucaristía, Cristo vivo. No existe más que Cristo vivo y resucitado. Tenemos una imagen del crucificado, pero el que existe es el Cristo que está en la Eucaristía vivo y resucitado. Por eso qué hermoso es quedaros con esto que decíamos al final. Por eso dice, una transmisión viva, la sagrada tradición, esa es la transmisión viva, a través del Espíritu Santo en la Iglesia creyente y orante, enseña a orar a los hijos de Dios, que somos nosotros por el bautismo. Mirad, todos podemos y debemos aprender a orar. La oración estamos todos llamados a la oración. Mira, si el Vaticano II dijo y hizo una llamada que habrá sido de lo más importante de todo el siglo XX. Todos los cristianos por el bautismo estamos llamados a la santidad, todos. Nadie queda exento de esa llamada universal a la santidad. El Catecismo de la Iglesia Católica ha hecho otro llamamiento precioso. Todos estamos llamados a la oración, a orar. Todos estamos llamados a la oración, todos. Es decir, todos estamos llamados a ser místicos, es decir, a entrar en el misterio de Dios, que eso es un místico, no el que tiene cosas raras, o el místico o la mística es el hombre o la mujer que tiene con Dios una relación viva. Por eso atraen todo, incluso en el mundo hoy de los ateos o de los que se llaman agnósticos, atrae tantísimo los místicos. A la gente le encanta estudiar a Juan de la Cruz, a Teresa, a Charles de Foucault, o a todos y tantos hombres y mujeres, incluso laicos también que ha habido, ¿no? Que ha habido hombres y mujeres que han profundizado como nadie en la oración. Catalina de Siena, Péguy, por ejemplo, francés, que tiene esa experiencia profunda de Dios. Madeleine de Brel, por ejemplo, que está en proceso de beatificación, una mujer que viene de lo más radical de teorías marxistas al margen de la fe y que sin embargo conoce a Jesús y vive allí en aquel barrio que le llamaban en París como el barrio rojo o la franja roja de París. Allí vive esta mujer como una auténtica mística, como una auténtica santa, cuando ha conocido a Jesucristo como el amor de los amores. Pasamos al 2561, vamos avanzando, dice así, para dejar el testimonio de esta familia, de estos amigos que van a testimoniar hoy, que estamos encantados de que estén aquí también con nosotros, como también el grupo de jóvenes que siempre nos cantan y nos hacen estas maravillas de la canción. Dice, 2651, dice, la tradición de la oración cristiana
es una de las formas de crecimiento de la tradición de la fe. Aquí no me puedo parar, no puedo pasarlo por alto. La oración es un crecimiento. Como uno va creciendo físicamente, uno también va creciendo en oración y en la fe. Aunque no se da cuenta, tampoco nos damos cuenta cómo va creciendo en el campo. Hemos salido a lo mejor en noviembre o diciembre y el campo estaba seco, duro, con una helada, y ahora llega el mes de febrero, abril o marzo y de pronto empieza aquello como a verdear y ya vas al campo y dices, pues ya ha crecido esto, casi sin darnos ni cuenta, ¿no? La palabra clave en la oración es un crecimiento, crecer. ¿Y cómo se crece en la oración? Pues dedicando tiempo a Dios, no existe de otra manera. En particular, mediante la contemplación y la reflexión de los creyentes, que conservan en su corazón los acontecimientos y la palabra de la economía de la salvación. Mirad, nosotros crecemos en la oración por contacto con Cristo que está vivo, pero también por la reflexión de los creyentes, los santos, los místicos, que son nuestros mejores amigos y los intercesores seguros en la fe. Eso dedicamos un tiempo. Y porque también, como María, los acontecimientos que vivimos, sin lugar a dudas, lo que estamos viviendo de esta pandemia, de esta realidad que nos está a todos poniendo contra la pared, sin lugar a dudas, esta experiencia nos ha hecho a todos crecer en oración. Cuánta gente, y gracias también a la Escuela Diocesana de Oración y a todos los testimonios que estamos viviendo, todo esto nos ayuda también a vivir en este crecimiento de la fe, que es importante, ¿no? Y por la penetración profunda de las realidades espirituales de las que adquiere experiencia. Mira, la oración sobre todo es una profunda experiencia del amor de Dios. Por eso es tan importante que mantener en esta realidad tan importante, vamos creciendo en la oración. Quedaros con esta palabra. La oración nos hace crecer. Por eso os decía yo, ¿cuál es la vida de oración? Y digo, no puede existir vida de oración si no hay vida de fe, que me ayuda a crecer, vida de esperanza, que me ayuda a crecer, vida sobre todo de fe, esperanza y caridad. Esto para mí es lo más importante, ¿no? Por eso es una vida de crecimiento. Y vamos creciendo pues como un árbol que se le riega un poco, con un poco de abono, que a veces es el sufrimiento de la vida, a veces son las dificultades, a veces son los acontecimientos que nos interrogan, a veces también vamos creciendo con el agua viva, con tantas y tantas realidades. Y pasamos ya, que solamente vamos a hacer una pequeña introducción, a el número 2652, que ya habla de las fuentes de la oración. Este número tan hermoso habla de las fuentes de la oración. ¿Cuáles son las fuentes de la oración? Y lo va a explicar de una manera, dedicaremos casi a cada uno la catequesis. Pues la primera fuente de oración, sabemos todos que es la palabra de Dios. La segunda fuente de oración es la liturgia de la Iglesia, las virtudes teologales y el hoy, es decir, los acontecimientos. Esos serían las 4 grandes subrayados que hace el Catecismo de la Iglesia Católica de las fuentes de la oración en la tradición de la Iglesia. Fundamentalmente crecemos y la fuente de la oración es, como explicaba muy bien Jesús, el delegado episcopal de la oración, de la espiritualidad, la palabra de Dios es fundamentalmente lo que nos ayuda a crecer. Él hablaba de lectio divina, lectio meditatio, la liturgia de la Iglesia, que hay que saborearla, los laudes, las vísperas, el oficio de lectura, las completas. La Iglesia nos da un auténtico arsenal de vivencia y de cosas que es la liturgia de las horas. Las virtudes teologales, lo estoy repitiendo ahora, puede haber crecimiento si no hay fe, esperanza y caridad. Y por último, el hoy, los acontecimientos de nuestra vida. Por eso, el 2652 te hace esta introducción con la cual voy a terminar. Dice, me gusta mucho que me sigáis, me decís mucho de vosotros a través de esta escuela diocesana, a través de nuestro canal diocesano, que tenéis todos ya vuestro catecismo, como lo tengo yo bien subrayado, porque esto es la carta magna que ha dado la Iglesia en magisterio en los últimos tiempos sobre la oración. Y es importante. Mirad lo que yo he sacado de este último punto. Dice, el Espíritu Santo es el agua viva.
Es decir, siempre dicen algunos autores, la Poterí, por ejemplo, y algunos grandes exégetas de San Juan, que siempre que Jesús habla en el Evangelio del agua viva, de fuente, de manantial de agua, se está refiriendo al Espíritu Santo. Está detrás el Espíritu Santo. De su corazón, Juan 19, que veremos el Viernes Santo, salió sangre y agua y entregó el Espíritu, había dicho antes. Ese agua que brota de su corazón es ese Espíritu Santo. En capítulo 7 de San Juan, la fiesta de los tabernáculos, si alguno tiene sed, que venga a mí beba. Otra vez el agua, la sed. Y de sus entrañas brotarán torrentes de agua viva. Otra vez, la sed, el agua viva, el Espíritu Santo. Siempre que aparece la fuente, que aparece el agua, aparece esa fuerza y esa del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo es el agua viva que en el corazón orante brota para la vida eterna. Eso le dice Jesús a la samaritana, cuando en Juan 4, que hemos visto sobre todo como una catequesis que aparece casi siempre en Cuaresma, dice Jesús a la samaritana, algo tan precioso como es esto, ¿no? Si conocieras el don de Dios, y te convertirías, le dice, dame de beber, dame de beber. Esa sed que tiene el corazón humano la sacia el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Es el Espíritu Santo el que hace brotar en nosotros esa vida eterna. Dice, Él es quien nos enseña a recogerla en la misma fuente, Cristo. Para nosotros su corazón. Cuando uno dice, ¿por qué dijo Jesús en Juan 7, si alguno tiene sed que venga a mí y beba? ¿Qué podemos beber nosotros? Si alguno tiene sed que venga a mí y beba. ¿Cómo podemos beber nosotros de Jesús? Pues porque se da en la cruz, en Juan 19, que su corazón se convierte en una fuente de agua viva. Y de ahí es como el canal a través del cual se nos transmite el Espíritu Santo como Señor y dador de vida, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Dice, Él es quien enseña a recogerla de la misma fuente Cristo. Pues bien, en la vida cristiana hay manantiales donde Cristo nos espera para darnos a beber el Espíritu Santo. Fantástico, la última afirmación del catecismo. En ese costado, en ese corazón, en ese Cristo, en la vida cristiana hay manantiales por donde Cristo nos espera para darnos la fuente de agua viva y para hacer que nuestra oración sea fecunda y de crecimiento. ¿Y cuáles son esas fuentes? Pues eso lo vamos a ver el próximo día, también el próximo sábado, y lo veremos también cuando tengamos esta catequesis que nos tocará, porque las fuentes siempre son la palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, esperaré. La liturgia de la Iglesia, que yo repito muchas veces que es el latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia, esa es la liturgia. Me encanta saborear los salmos y me encanta saborear los textos de los laudes, de las vísperas, del oficio de lectura, los textos eucológicos que se llaman las oraciones, que aunque no sean bíblicas, pero tienen detrás toda la tradición viva de la Iglesia. Las virtudes teologales como fuente de crecimiento en la oración, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Acaso qué hacemos cuando oramos? Si no estamos ejercitando la fe, muchas veces nos aburrimos con el Señor. Total, no saben eso los padres, de aburrirse con sus hijos. Y sin embargo, le pueden decir que les quieren más que estando con ellos. Como cuántas veces se lo digo yo a Jesús en mi oración, Señor, si no te quisiera no estaría aquí, te despediría enseguida y me marcharía y diría, anda, pues estoy aquí, te saludo y me voy, pero permaneced en mi amor, permaneced en su presencia, estar con el Señor un rato largo, decirle lo que le queremos. Eso manifiesta mucha fe y también mucha esperanza, porque a veces estamos tan desanimados, no sé orar. Nos pasa a veces con la oración como con la guitarra. Hemos aprendido miles de veces a tocarla, nunca acabamos de tal y la dejamos o nos aburrimos enseguida. Pero a veces la constancia pues te hace que sea verdaderamente cada vez más tu vida tenga esa armonía y esa belleza cuando uno es constante. Y no digamos la caridad. ¿Cómo demuestro yo más a Jesucristo que le quiero que dedicándole tiempo? ¿Cómo le digo yo más a mi familia que la quiero?
como dedicándole tiempo. ¿Cómo digo yo a una persona que la quiero sino dedicándole tiempo? ¿Cómo soy yo que amo a una cosa si no dedico tiempo? Pues ahí está mi vida, ¿no? Por eso son los manantiales donde Cristo nos espera para darnos a beber el Espíritu Santo. Recordad que el próximos días ya vamos a ver esas fuentes que en la tradición con mayúscula de la Iglesia siempre todo orante no puede jamás prescindir. Yo me acuerdo, lo recuerdo, ya termino como anécdota, que me impresionó muchísimo. Llegó donde yo vivía en Coria Cáceres, allá en la ciudad de Coria Episcopal, que yo iba todos los lunes, vino una persona que venía de una conversión fulminante, estaba en una de las mejores universidades de Estados Unidos y se encontró con Cristo y quiso dedicar un tiempo de su vida al Señor, solo al Señor. Y eligió aquellos lugares tan bonitos de las Urdes, de la Sierra de Gata, donde había mucho silencio, alquiló una casa y ella venía muchas veces a la catedral, a la Eucaristía que yo celebraba todos los lunes en la catedral de Coria. Y recuerdo con muchísimo esta mujer, la pasión que tenía por todo esto, por la palabra de Dios, por los santos padres. Siempre que venía, pues he ido a comprar estos libros de los santos padres, estoy entusiasmado con San Jerónimo, me está encantando cómo habla de la oración San Agustín. Y siempre se refería a estas claves, ¿no? A estas claves. Y esto es para nosotros muy hermoso en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque es importante descubrir que todo lo que sea conocer y saber de Jesús nos tiene que apasionar. Qué pena que no tengamos más interés de conocer a Jesús que a veces tenemos de conocer la vida de los artistas o de los famosos, que a veces solamente son famosos, y no somos capaces de meternos a fondo en la vida de Jesús y conocerlo y estudiarlo y profundizarlo. Qué hermoso sería que a partir de ahora en nuestra escuela tengamos esa pasión por conocer más a Jesús. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed.
Álvaro y Paula, precioso escuchar dos jóvenes decir Jesucristo basta. Arquitecto, estudiante, ambos también de nuestra parroquia de Corral, miembros activos en el grupo de jóvenes. Jesucristo basta también y bastó desde siempre en la vida de Julio Fernández Clemente y Gema Fernández Clemente, que los invito a subir aquí. No son hermanos, son un matrimonio que tienen 5 soles. Tienen a Elia, a Mateo, a Lucas, a Santiago y a Nico. Sus 5 hijos, que vienen hoy a dar su testimonio a nuestra escuela de oración. Pero mientras se van colocando, vamos a escuchar este trozo de canción que ellos eligen y que les encanta. Contigo me la juego, con vosotros estoy seguro que no. Suma tu carga a mi espalda, que yo también cargo. Cuenta además con mis manos, que yo también tiro. Y pon que a partir de ahora será de los dos un camino. Y yo tu muleta, tu abrigo, tu almohada y tus trastos, los nuevos y antiguos. Mira que ahora tú calmas también mi descanso. Que si algo falta lo lleno, yo a golpe de abrazos. Pon que a partir de ahora habrá barra libre de besos. Y apúntate todos los gestos que hablen por nosotros cuando nos callemos. Fue sin querer que te quiero y ya ves, bendita casualidad. Que en tu farmacia encontré mi remedio y tú en mí lo que no enseña nunca ningún colegio. Si pones tú la sal y yo enciendo la luz, tendrá sabor y vida nuestra casa. La sal dará el sabor, la luz que alumbrará cada rincón de esta nueva casa. Si pones tú la sal y yo enciendo la luz, que solo si es contigo me la juego. La sal que da el sabor, la luz para alumbrar, que si es contigo me la juego yo. Muy buenas tardes, don Francisco y don Jesús, muchísimas gracias por invitarnos a poder participar de esta tarde de oración. La verdad es que yo por lo menos he disfrutado mucho el poder dedicar ese tiempo que comentaba, ¿no? No solo ofrecer cosas, sino también poder orar. Y no es fácil, la verdad es que no es fácil, pero muchas gracias por esta invitación. Decir que somos una familia totalmente normal, imperfecta, no nos consideramos ejemplo de nada, de hecho, bueno, tenemos nuestras virtudes, nuestros defectos, podríamos decir que una familia felizmente del montón y encantados, vaya. Por contaros algo sobre nosotros, Gema y yo nos conocimos hace muchos años, los dos somos de Corral de Almaguer, en el grupo parroquial, y ahí comenzó nuestra historia. Nos casamos, teníamos muy claro que nuestra vocación era la vocación del matrimonio, la vocación de recibir la vida, queríamos una familia grande y bueno, pues fruto de esta bendición, pues aquí estamos con Elia, nuestra hija mayor. Luego vienen los apóstoles, Mateo y Lucas, Nicolás y finalmente Santiago. La verdad es que esperábamos una hermanita, los niños rezaban por tener una hermanita, pero o rezaron poco o es que los planes de Dios son mejores que los nuestros y nos envió a Santiago. Siempre tratamos de tener a Dios presente. Jesús en los cursillos prematrimoniales nos dijo: chicos, esto es cosa de 3, meter a Jesús en el centro de vuestra vida. Y bueno, así tratamos de hacerlo. Creemos que esos planes de Dios que comentaba son mejores
que los nuestros, y con esa fe y con esa confianza pues va transcurriendo nuestra vida. En esta escuela de oración sí nos gustaría transmitir algunos mensajes que bueno, a ver si somos capaces de comentar todo esto. El primer mensaje, como os he dicho, es confiar en que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Otro mensaje es, junto con la oración de orar, de estar, también la oración de ofrecer. Cada momento de nuestra vida pues tiene su particularidad. Nosotros ahora hacemos mucho la oración de ofrecer ese esfuerzo, el sacrificio, el cansancio fuera en el trabajo, el cansancio dentro en nuestra casa. Y esa oración y ese ofrecimiento pues oye, nos ayuda y sí tenemos esa sensación que Jesús, bueno, pues mana ese agua y que nos da fuerza para seguir con ese día a día. Tenemos 5 tesoros, 5 hijos, no cambiaríamos absolutamente nada de ellos, ni un solo pelo de cada uno de ellos, de ninguno. Nuestra historia, por tanto, es común. Como muchas familias, pareja normal, se casa, tiene hijos, vamos creciendo poco a poco, vamos intentando enseñarles a rezar, a estar cerca de Jesús, igual que hicieron nuestros padres con nosotros, la enorme suerte que hemos tenido que nos han dado uno de los regalos, que es la fe. Pero resulta que Dios quiso darnos un reto nuevo. Y nuestro cuarto hijo pues le regaló un cromosoma extra, con lo cual en el par 21 tiene un cromosoma extra, que es Nicolás. Nicolás nace con síndrome de Down y llega a nuestra familia, y aquí estamos porque de alguna forma Él nos transforma, estamos por Él, estamos con Él. Hemos vivido con total normalidad estos 4 años que lleva Nicolás con nosotros, pero sí es verdad que nos ha adentrado en un mundo que para nosotros pues era absolutamente desconocido, el mundo de la discapacidad. Entonces, bueno, pues os queremos contar esta historia. Ya veréis cómo creemos que los planes de Dios, desde luego, son mejores que los nuestros. Tendrá sabor y vida nuestra casa, la sal dará sabor, la luz que alumbrará. Bueno, buenas tardes. Lo primero, pues igual que Julio, dar las gracias por dejarnos compartir con todos vosotros nuestra experiencia como familia cristiana, con ganas de mejorar cada día y aprendiendo todavía. Con 5 hijos, pues seguimos aprendiendo a ser padres cada día. Yo os quiero contar un poco cómo vivimos pues la noticia del cromosoma extra que traía Nico. Tengo aquí mis notas porque no quiero que se me pase ninguna cosa y voy a ajustarnos un poco al tiempo. Como madre, yo la verdad que, bueno, yo creo que es humano, tuve unos días de sentimientos encontrados en los que incluso llegué a pensar y a sentirme culpable, que algo había hecho, que había influido en esto, ¿no? Y bueno, todo esto está guiado por un desconocimiento absoluto que teníamos del tema y el miedo pues a las cosas nuevas. Es verdad que es una noticia que tenemos que aceptar porque no es cualquier noticia y ya a su tiempo, cada uno el suyo, respetándolo. Julio tuvo su tiempo, yo tuve el mío. Y es verdad que, bueno, en esa tarde la doctora en la consulta no me dijo que mi hijo iba a tener los ojos marrones en vez de azules. Lo que me dijo pues fue que mi hijo, el hijo que yo tenía en el vientre, nacería con un cromosoma extra. Y luego pues inmediatamente mi mente hizo una traducción simultánea y vi pues claro lo que significaba pues que tendría una discapacidad intelectual que no se le iba a curar nunca, le iba a acompañar siempre, y él venía a una sociedad en la que parece que lo que no es perfecto no vale, ¿no? Entonces pues de ahí mi preocupación de madre, que bueno pues no sabía si estaríamos a la altura, qué haríamos, si sus hermanos le aceptarían. En fin, pues 1000 dudas que podéis imaginar que tuvimos en ese momento. Luego ya cuando nos subimos en el coche los dos estuvimos callados un rato pensando cada uno, pues yo imagino que Julio igual que yo, cómo afrontaríamos esto, cómo repercutirían en sus hermanos. Y la verdad que, bueno, como decía Julio, nosotros siempre tenemos una frase por bandera que es decir que los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Y nos dejamos hacer. Entonces nuestra decisión como pareja fue rezar mucho para que Dios, pues como Padre bueno, nos abriera el corazón y nos lo preparara a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro entorno en general,
para aceptar a Nico tal cual era, porque él es así y Dios lo ha pensado así para nosotros y nosotros le teníamos que aceptar y además darle una bienvenida como merecía. No podía ser distinta a la que tuvieron sus hermanos, ¿no? Estos rezos tuvieron, la verdad que nos sentimos muy queridos por Dios, porque es verdad que fue casi inmediato y en unos días pues le dimos la vuelta a la tortilla y nuestro plan era prepararnos a preparar pues la llegada de Nico. Contactamos con una fundación, Down Madrid, pues para que nos explicaran todo a lo que nos teníamos que enfrentar, porque no queríamos lo típico que lees en Instagram o tal, con lazos y flores y purpurinas, no, queríamos saber la verdad, porque queríamos estar preparados y pues saber cómo cuidar a nuestro hijo, ¿no? Y esto creo que es importantísimo cuando alguien recibe una noticia de estas características, pues ir a una fuente veraz. No cualquier impresión que te diga alguien, yo conozco a alguien, que alguien, no, es ir a un sitio en el que haya profesionales que te puedan ayudar, porque está mucho en juego, es importante y cuanto antes sepas a lo que te enfrentas, pues mucho mejor. Y bueno, así fueron pasando los meses y nos fuimos preparando. Pensamos, la noticia se la dimos a nuestros padres y a nuestras hermanas y es verdad que no lo dijimos a nadie más, porque en algún momento que lo comentamos con algún conocido no nos gustó la reacción, parecía que nos daban el pésame por un hijo vivo que yo tenía dentro de mí. Y luego además otra gente no sabía qué decirnos, otros nos preguntaban por qué lo teníamos, si nos lo habíamos planteado bien, y yo no quería estar justificando la vida de mi hijo cuando yo tenía tan claro que es igual de digna que la mía o la de cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues Nico nació, fue un parto buenísimo, un bebé precioso, rollizo, y estuvo en la UCI unos días porque le costó un poco respirar él solito y bueno, y pues desde allí ya empezó él a enseñarnos cosas, ¿no? Porque la primera vez que me iba a casa yo después de dar a luz sin mi bebé fue un vacío como importante y bueno, y dijimos, bueno, esto empieza fuerte con unas experiencias y enseñanzas fuertes, ¿no? Y valoramos desde ese momento mucho más cuando ya por fin los llevamos a casa. Nosotros durante el embarazo, pues claro, nos comíamos un poco la cabeza por el tema de los hermanos, cómo comentárselo, cómo hacerles ver. Intentamos un poco dar pinceladas sobre la palabra discapacidad, que tanto pesa, pero es verdad que a ellos no les llamaba la atención y entonces pues preferimos igual, pues ya hablarles de Nicolás cuando le vieran, cuando le tuvieran en sus brazos. Y aquí es verdad que vimos otra prueba de que somos un plan de Dios y además que nos mima muchísimo, porque nosotros cuando fuimos a buscar un cole para nuestra hija mayor, para Elia, pues visitamos varios, queríamos el mejor para ella y tal, y dimos con en el que están ahora, que es el Sagrado Corazón de Chamartín, que es un cole con un proyecto de integración que lleva mucho más de 30 años y nos encantó porque queríamos que nuestros hijos pues vivieran y aprendieran desde bien chiquititos pues que la sociedad es diversa, que no todos somos iguales y además lo que sí somos es igual de importantes, ¿no? Y la verdad que hoy por hoy es una maravilla porque nuestros hijos tienen amigos con discapacidad que vienen a casa a jugar como otro más y eso la verdad que a nosotros nos enriquece un montón y bueno, y ahora teniendo a Nicolás pues mucho más, claro, porque nos vemos reflejados. En el cole nos costó mucho pues conseguir la plaza de Elia y tal, pero ahí estuvimos cabezones, que hay amigos que decían, bueno, pues otro, si no, este. Y mira, pues ahora encontramos, cuando ya vino Nico, encontramos la razón, que Dios nos estaba preparando un poco el camino por allanarnos ya una preocupación a lo mejor del futuro, ¿no? Y bueno, nosotros la verdad que la educación de nuestros hijos, como decimos, la intentamos que sea desde la fe. En el cole, con este tema de la diversidad, están aprendiendo cosas que no aparecen en los libros, son cosas del corazón que queremos además que se les graben para siempre y que a nosotros nos ha ayudado mucho a que acepten a su hermano Nicolás. Porque cuando llegamos del hospital a casa, después de que lo cogieran todos y se lo comieran a besos, ya les contamos lo que pasaba, que su hermano era especial, que iba a aprender todo igual que ellos, pero que necesitaba un tiempo extra. Él iba a otro ritmo. No era ni mejor ni peor, él es así, y Dios era así como lo había pensado y nosotros lo queríamos tal cual venía. Y cuando le dijimos que tenía síndrome de Down, Mateo, el mayor, que es el rey de la espontaneidad, pues nos dijo, mamá, pero qué suerte que tenemos con los pocos que hay y nos ha tocado uno.
Entonces, claro, nosotros con esa frase ya nos supimos qué decir después, ¿no? Y desde entonces, pues yo creo que es como nuestra bandera, ¿no? Desde entonces, pues seguimos con este lema y es que realmente nos sentimos afortunados por tener a Nico, porque nos ha presentado el mundo de la discapacidad desde dentro y nos enriquece muchísimo. Hemos conocido a gente muy grande, hemos conocido experiencias, retos que bueno, pues que yo creo que hubiese sido una pena pasar por este mundo sin haber conocido lo que es la discapacidad. Y nosotros sabemos que nuestros hijos son una bendición, no les cambiaríamos, como dice Julio, nada, o sea, son perfectos para nosotros, cada uno con sus cosas. Y bueno, pues nosotros, para acabar, quería leer una carta que a mí me ayudó mucho pues, en toda esta preparación, mientras que Nicolás crecía dentro de mí. Y es de un niño, un bebé con síndrome de Down, el día de su nacimiento. No sé bien el autor, porque por mucho que lo he buscado no lo he encontrado, pero debe ser alguien que, bueno, que utilizó Dios como instrumento, porque la verdad que es que lo clava. Y dice así: mamá y papá, hoy soy vuestra sorpresa y vuestro dolor, el hijo no soñado ni siquiera imaginado. Mientras crecía en tu vientre, temía por los sueños y proyectos que tejíais para mí y que no podré realizar. Sin embargo, si al mirarme podéis ver más allá del cuadro médico, encontraréis en mí toda la belleza que vuestros ojos me quieran dar y la inteligencia que vuestra confianza haga crecer en mí. Puedo ser un milagro todos los días, soy capaz de sentir, de entender, de ser, pero os necesito a mi lado, con la ternura de una sonrisa cada vez que mis manitas torpes se equivoquen, con la paciencia tierna de esperar mis tiempos más lentos, con la sabiduría de guiarme sin querer transformarme, con la protección de vuestro respeto para que los demás me respeten tal cual soy, con la alegría de disfrutar el simple hecho de amarnos y compartir nuestra vida, venciendo los perjuicios y desafiando las opiniones rígidas. Mi cuerpo es chiquitito, pero está lleno de amor, y si me abrazáis fuerte, muy fuerte, podré daros la razón y el valor de luchar. Solo os pido la oportunidad de crecer con amor. Os quiero. La luz tendrá sabor y vida, nuestra casa la saldará. Bueno, una de nuestras preocupaciones era los hermanos, ¿no? Cómo iban a ver los hermanos, a su hermano Nicolás. En el colegio le pidieron una carta de amor verdadero y esto es lo que escribieron. Querido Nico, cuando leas esta carta, espero que entiendas todo lo que quiero expresar. Aún eres pequeño, pero la voy a guardar para enseñártela cuando pasen los años. Desde que llegaste a casa ocupaste el centro de la familia, porque tú eres muy especial y te quiero como eres y no cambiaría nada de ti. Esto quiero que lo tengas siempre claro. Tú tienes el superpoder de hacernos mejores personas, porque nos enseñas a ser más felices y querer la felicidad para los demás. A tu lado es imposible estar triste, porque siempre estás contento. Tú me enseñas a mirar a las personas con otros ojos, a quitar las etiquetas, a olvidar los prejuicios. Contigo disfrutamos más de la vida, de cada cosa pequeña que nos pasa cada día. También me has enseñado a valorar el esfuerzo y a no tirar nunca la toalla, como haces tú, repitiendo las cosas una y otra vez hasta que la consigues. Fíjate en lo pequeño que eres y en todo lo que nos has enseñado ya, y lo que nos queda. Eres un gran maestro de la vida. Quiero que sepas que te quiero mucho y que para mí eres perfecto. Y te voy a ayudar siempre que lo necesites, para que llegues a ser lo que quieras, porque tú no tienes límites y no voy a dejar que nadie te los ponga, porque este mundo también es el tuyo y tienes los mismos derechos que los demás a vivir y a hacer lo que tú quieras. Espero que cuando leas esta carta hayamos disfrutado y compartido muchísimas cosas juntos y que seas consciente de lo importante que eres para mí y para toda la familia y que te queremos todos hasta el infinito y más allá. Tus hermanos. Pues el último mensaje que os queríamos lanzar es
no les neguemos nunca su derecho a la vida plena. Recordaros que solamente se estima que 1 de cada 750 niños que son concebidos nacería con síndrome de Down. En España solo nacen 200 de 6.000 que tendrían que nacer. Y por lo que estamos aquí es por este activismo que desarrollamos con Nico, por esta llamada a la vida. No es fácil, pero como dice una amiga nuestra, el síndrome de Down no tiene nada de malo. Abramos los ojos, miremos a estas personas con naturalidad y no les pongamos ninguna barrera. Solamente pediros también que recéis por nosotros, que recéis por las familias numerosas y que muy especialmente por un amiguito de Nico, Javi, que se encuentra en paliativos y que necesita de la oración. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar con vosotros. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar en la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo. Tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Pues terminamos mirando a Jesucristo vivo en la Eucaristía con esta familia y con estos testimonios tan hermosos que nos han enseñado sobre todo, fundamentalmente, al gozo de vivir siempre todo desde el Señor, por Cristo, con Él y en Él. Es verdad lo que han dicho, el testimonio que nos han dado, que se ve que es una familia orante, porque es una familia que vive todo desde el corazón de Cristo.